Diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider. Diputada, muy buen día. Conversar con ustedes. Igualmente, gracias por este contacto. Tenemos acá en el objetivo hoy conversar sobre este proyecto que ha sido anunciado, comprometido, de condonación al CAE, pensando además en un nuevo financiamiento respecto al acceso a la educación superior, y pareciera que hay dos niveles. El primero, respecto del ingreso de esta iniciativa, y el segundo, cómo se van a dar los respaldos o las discusiones ya en el trámite mismo. Comenzaría por lo que tiene que ver con este ingreso. Se hablaba del 22 de septiembre, de que no pasaría este mes, y finalmente tanto los ministros Cataldo como Elizalde han dicho va a ser posterior a eso. ¿Qué está pasando con esta fecha de ingreso? Me imagino por los alcances que puede tener este proyecto que finalmente concretaría desde el Ejecutivo. Efectivamente, el compromiso que había adquirido el ministro Mario Marcel con la Cámara de Diputados y Diputadas en la discusión de la ley de presupuesto fue precisamente ingresar este proyecto en septiembre. Eso es algo que nosotras y nosotros estábamos esperando con mucha ansia, y ahora esperamos que el nuevo plazo que se ha fijado el gobierno se respete, porque son cerca de 2 millones de personas y sus familias quienes están esperando una respuesta. Esto no tiene que ver con un capricho de las y los diputados, sino con que son 1.800.000 personas quienes están con alguna deuda educativa, ya sea por el CAE, ya sea por el Crédito Corfo, por el Fondo Solidario, y necesitan una respuesta precisamente. Necesitan una respuesta porque viven agotados con estas deudas, y también necesitamos darle certeza a las y los estudiantes actuales y del futuro respecto a cuál va a ser su sistema de financiamiento, cuál va a ser el mecanismo de financiamiento para todas y todos aquellos que no tienen gratuidad. Entonces, en ese sentido, creo que es una urgencia. Además, creo que hay un consenso transversal respecto a que hay una necesidad de reformar el sistema de financiamiento de la educación superior por el tremendo gasto fiscal que significa el CAE y por finalmente los abusos que genera para las familias y las instituciones de educación superior. Entonces, yo espero que prontamente ingrese el proyecto y que tengamos la mejor voluntad de parte de las y los diputados de la Comisión de Educación y también del Congreso en general para tramitar este proyecto y sacar adelante un acuerdo que beneficie a las personas de nuestro país. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudio le saluda por acá. El problema es que efectivamente todos estos retrasos o estos anuncios que finalmente se hacen y que después quedan un poco en duda cuándo se van a concretar, generan una serie de dudas y una serie de especulaciones, y se empiezan a hablar cosas, se empiezan a escuchar cosas de que el proyecto no tendría respaldo político, que no se ha hecho el anuncio porque tal colectividad todavía no está muy segura si es que finalmente lo va a apoyar en la Cámara de Diputados y diputadas. Entonces surge la pregunta respecto de si efectivamente hay un real convencimiento por parte del Ejecutivo respecto de que es necesario avanzar en este tema, o hay otras motivaciones finalmente detrás y termina siendo un proyecto, más que un proyecto, un saludo a la bandera para su sector. ¿Cómo ve esa situación? Sí, esto es muy importante. Yo efectivamente, primero, creo que este compromiso tiene que cumplir. Esto es algo fundamental de parte del gobierno, un compromiso muy importante del programa del presidente Gabriel Boric, porque precisamente es algo muy esperado por la ciudadanía, que son cerca de 2 millones de personas. Todos conocemos a un deudor o deudor educativo, o tenemos un pariente o son deudores educativos. Entonces, es algo muy esperado por la ciudadanía, y en segundo lugar creo que está en el ADN del gobierno esta reivindicación, precisamente porque muchos representantes del gobierno venimos, bueno, yo no soy del gobierno, digamos, pero parte de los partidos de gobierno sí, que venimos del movimiento estudiantil. Entonces esto tiene que ver también con una coherencia histórica, con un compromiso que tenemos de antes de estar en política institucional, ¿no? Entonces creo que tiene un valor especial el que se cumpla. Entonces lo primero es eso, yo creo que esto se tiene que cumplir. Es un compromiso ante la ciudadanía, un compromiso ante la Cámara de Diputados y Diputadas, un compromiso ante el Senado, un compromiso ante todos los ojos posibles. Entonces esto se tiene que cumplir.
Y en segundo lugar, yo veo a los partidos de gobierno institucionalmente detrás de esta iniciativa. Veo al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, al Frente Amplio, al Partido Comunista, etcétera, etcétera, detrás de esta propuesta, y ahí valoro mucho el trabajo prelegislativo que han hecho el ministro Cataldo y el subsecretario Orellana, reunido precisamente con las distintas fuerzas políticas para construir este acuerdo. Yo creo que estamos alineados detrás de esta propuesta. Por cierto, siempre hay voces disonantes en uno u otro colectividad, pero al menos nosotros como Frente Amplio nos hemos propuesto ser garantes de que este proyecto se va a presentar, se va a tramitar y se van a hacer todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo. Para nosotros es una prioridad y nos la vamos a jugar porque avance. Así que esperamos que así sea. Y yo por lo menos veo desde el oficialismo un apoyo transversal. Lo digo también porque estamos constantemente en diálogo con Jaime Quintana, que es presidente del Partido por la Democracia y también presidente de la Comisión de Educación. Entonces ambos, como presidentes de la comisión de las comisiones de educación, estamos constantemente en diálogo por la agenda del gobierno, y precisamente este es un punto central, y eso yo creo que demuestra un poco la síntesis generacional que hay detrás de esta situación, porque Jaime Quintana y yo tenemos trayectorias políticas muy distintas, somos de generaciones muy distintas. Pero aquí estamos pensando en qué es lo mejor para el país finalmente, qué es lo mejor para el desarrollo de Chile, incluso el tener un sistema de educación superior justo, que sea sostenible y que dialogue con las necesidades estratégicas del país. Me parece que es una cuestión que todas y todos dentro de las fuerzas oficialistas compartimos. Diputada, y hay algunos elementos centrales, dos en particular que usted ha mencionado, el plan de condonación, este nuevo mecanismo de financiamiento que reemplace a los créditos por estudiar. ¿Cree que es parte de alguno de estos temas que no está en el detalle, captando los respaldos necesarios para finalmente reprogramar esta fecha? O no sé si lo considera un error de estar hablando, no pasa de septiembre, y finalmente, más allá de mostrar la disposición de que una de las prioridades de la actual administración es estar poniéndole fecha cuando después esta no se cumpla. Sí, yo no podría conocer si es que faltan detalles del proyecto, si es que es terminado, porque eso le corresponde al gobierno. Yo entiendo que el proyecto se ha estado trabajando, que está en su fase final, que es lo que han dicho los ministros y ministras, pero de todas maneras yo reconozco y creo que es importante señalar que este retraso no es óptimo, es muy por el contrario. En ese sentido yo espero que no haya más retraso, porque esta es una promesa que es muy esperada por la ciudadanía y es una promesa que tenemos que cumplir también, creo yo, por la confianza en la política. Esto es una cuestión con la que está muy identificado nuestro gobierno, y creo que hoy día el ejercicio de cumplir lo que se compromete en política, de jugársela, por eso también tiene que ver con reconectar la política con la gente, con la ciudadanía que nos mira con mucha suspicacia, con desafección, que mira con desconfianza la política, que no ve que la política sirva para algo concreto, para resolver problemas de la vida cotidiana de las personas. Y creo que con este tipo de reformas podemos demostrar que la política sí sirve, que la política sí funciona como un espacio de resolución de problemas y conflictos. Entonces, creo que por eso también tiene una importancia mayúscula cumplir con este compromiso. Bueno, diputada, todavía no conocemos el contenido de la iniciativa, pero ¿cómo hacer políticamente viable este proyecto? Porque claro, uno está a la intención, ¿no?, de cómo de avanzar en lo que uno considera que es lo necesario para solucionar este problema, pero otro lado o otra cosa es que esta solución finalmente se apruebe y entre en rigor, entre en régimen. ¿De qué manera se puede hacer políticamente viable este proyecto? Yo creo que este proyecto es políticamente viable y ya ha mostrado un respaldo bastante transversal. ¿Por qué lo digo? Porque se ha votado en la Cámara varias veces proyectos de resolución y acuerdos, que son básicamente solicitudes que hace la Cámara al Poder Ejecutivo, al Gobierno. Y hemos votado
3 solicitudes, precisamente pidiendo una política que termine con los créditos por estudiar, que reemplace estos créditos con un nuevo mecanismo de financiamiento que garantice el derecho a la educación, y sistemáticamente parlamentarios y parlamentarias de derecha han votado a favor. Así también se han manifestado a favor en la Comisión de Educación. Entonces yo espero que la derecha y la oposición cumplan finalmente con lo que ya ha de cierta forma comprometido, con lo que de cierta forma ha mostrado ante la ciudadanía, ¿no? Es tener voluntad de llegar a un acuerdo en esta materia. Por cierto, en los detalles es donde es más complejo llegar a un acuerdo, pero al menos desde las comisiones de educación, desde las presidencias de las comisiones de educación, desde el Senado y la Cámara, tenemos toda la voluntad de construir los puentes que sean necesarios para sacar adelante este proyecto. Y en ese sentido esperamos que haya de vuelta la misma voluntad. Y yo creo que esto es algo tan esperado por la ciudadanía que también hay una presión social de sacar adelante este proyecto. Así que la verdad es que yo veo bastante viable este proyecto y también aprobarlo dentro de este gobierno. Y a pesar de que también está unida ahí la discusión de pacto fiscal, que ha tenido sus propios escollos desde el primer momento. Efectivamente, y ahí lo importante es puntualizar que el proyecto que termina con las deudas educativas no es un proyecto que vaya a competir con recursos con otras políticas públicas o que vaya a pedir recursos del pacto fiscal, sino que, como bien han dicho los ministros y ministras, es un proyecto autocontenido, que precisamente no tiene que ver con gastar más, sino con gastar mejor, porque ya el Estado gasta una millonada por concepto de CAE, o sea, es el 20% de lo que el Estado invierte en educación superior, y a la fecha, a 2023, digamos, eran casi 9 billones de pesos lo que el Estado ha gastado por concepto de CAE. Entonces, esto es un despilfarro de recursos públicos que no tiene nada de eficiente, y que lo más responsable es cambiarlo. Entonces creo que también ahí hay un argumento en torno a la responsabilidad fiscal, porque hoy día en nuestro país faltan recursos para la educación en todos sus niveles, sobre todo para la educación parvularia y escolar. Entonces, si somos capaces de optimizar los recursos que gastamos en educación superior, si somos capaces de a la larga incluso ahorrar los recursos, que es la meta también de este proyecto, ahorrar finalmente recursos que hoy día se despilfarran y que van a parar a los bancos, con eso podemos invertir mejor en educación, porque finalmente el problema de la deuda educativa es un problema para la economía familiar, en tanto las personas viven acogotadas, en tanto es un abuso para las personas, pero también es un problema para la economía nacional, en tanto el Estado despilfarra recursos y en tanto no nos permite tampoco tener una planificación, tener una racionalidad en torno al capital humano que hay en nuestro país. Entonces es un problema bastante profundo, creo yo. Por último, diputada, estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. ¿Cuándo usted esperaría tener novedades, ¿no?, respecto de este proyecto? Porque además estamos a días de que se conozca ya el presupuesto o el proyecto de presupuesto para el próximo año, y hay quienes sostienen que si este tema no está contenido en el proyecto de presupuesto, no tiene mucho sentido avanzar en el proyecto en sí. ¿Cuándo usted esperaría tener novedades respecto a este tema? Nosotros esperamos que se cumpla el plazo que ha señalado la ministra Vallejos, que es a principios de octubre, tener precisamente el proyecto presentado y poder avanzar en esa línea lo más pronto posible. Entonces, la verdad, nosotros estamos esperando que ese plazo se cumpla y poder tener novedades que contarles pronto. Bueno, diputada, agradecerle como siempre el tiempo que tiene para conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, queridos, un gusto. Saludos para todo el equipo. Muchas gracias. Muy buen día. Ahí estaba conversando con nosotros la diputada